Bienvenidos a todos a esta noche maravillosa en la presencia de Dios. Es un privilegio para nosotros estar a esta hora, en este día tan maravilloso y compartir de este tiempo que va a ser de mucha edificación, va a ser muy valioso para todos nosotros. Vamos a estar trabajando este tema tan importante, identificando el llamado. Vamos a identificar ese llamado juntos, vamos a pedirle a Dios que nos hable, que revele todo este tema tan importante en nuestras vidas. Y bueno, bienvenidos de nuevo. Ya solucionamos todo lo técnico y estamos de nuevo acá con ustedes. Bienvenidas de nuevo, amor, a este espacio tan importante de la noche de discipulado. Bienvenidos, bienvenidos. Hola, hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos. Les decíamos que ojalá pudiesen tomar apuntes, que puedan tener su Biblia cerca, y este es el momento en que pueden compartir con sus amigos y sus conocidos para que juntos podamos crecer en la edificación de la iglesia. Exactamente, y para esta ocasión, en esta noche tan importante, tenemos de invitado desde Marietta, Estados Unidos, al apóstol Ariel Robles. Por fin, ahora sí, apóstol, bienvenido. Ahora sí, Dios te bendiga, pastores, a Diego y Tatiana, acá desde nosotros, Ministerio Apostólico Gain, desde Atlanta, Georgia, cerquita de Marietta, en Atlanta, Georgia. Amén, amén. Pues qué privilegio y gracias desde ya por aceptar nuestra invitación, por estar con nosotros a esta hora. Es un tiempo muy importante y creo que debemos aprovecharlo muchísimo. Vamos a tocar este tema desde ya y todas las preguntas que cada uno de ustedes tenga que nos acompañan en esta hora, pueden hacerlas con nosotros, desde ya pueden hacer todas sus preguntas e inquietudes porque este tema va a estar muy importante. Con el apóstol Ariel nos encontramos o nos conocimos hace ya... ¿Cuántos años, apóstol? ¿Hace cuánto nos conocemos? ¿Desde el 2010, hace una década. Ajá, estamos iguales, estamos todavía... No nos Estamos pasan los igualito años. de jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo? Igualito de jóvenes. Exactamente, no nos están pasando los años. Así que hace una década que nos conocimos y tuvimos la oportunidad de compartir juntos aquí en Colombia, aquí en Bogotá, junto a otros amigos pastores y ministros aquí de Colombia, incluida la Pastoral Juvenil de Colombia, recuerdo tanto. Se dio la oportunidad de que nos conociésemos y que se viera como el trabajo que veníamos realizando. Nosotros trabajábamos en los parques con jóvenes y hacíamos una labor muy evangelística en ese tiempo. Y ahí fue donde nos conocimos. Y eso es el tema que hoy pues, nos compete acerca del llamado. Es un tema muy importante que queremos comenzar. Pero cuéntanos un poquito de ti, cómo llegaste a Colombia o desde hace cuánto, apóstol, fue tu llamado y cómo comenzaste con el ministerio, cómo fue ese proceso. Bueno, desde pequeño, mi familia nacimos en la iglesia metodista. Tuvimos varios años en la iglesia metodista allá en San Juan, Puerto Rico, en la iglesia de uno de nuestros familiares que era pastor metodista para allá, para el principio de los 70. Yo tenía como 6, 7 años y estoy dando a conocer mi edad, por favor, no la calculen. Entonces nacimos, ¿verdad?, en la iglesia metodista, tuvimos varios años, pero como a mediados de los 70, mi familia, entonces comenzamos a visitar la iglesia pentecostal, la iglesia de Dios pentecostal MI, ¿verdad?, en Las Lomas, en Puerto Rico. Y ahí crecí en la iglesia de Dios pentecostal MI desde pequeño en el ambiente pentecostal. Luego, cuando ya fui un adolescente, 18, 19 años, fui parte de la junta de directores de la iglesia, fui secretario de la iglesia, y me acuerdo una vez, precisamente un mes de agosto en 1992. Okay. Agosto 8 de 1992, yo estaba en la parte de atrás de las escaleras de la iglesia, escuchando a un evangelista, al evangelista, me acuerdo como si fuera hoy el evangelista Iván Clemente. Él estaba predicando y de momento
él me llama al altar y yo entonces camino hacia el altar y él comienza a declarar una palabra profética sobre mi vida. Comienza a declarar de que yo iba a predicar el evangelio, que yo iba a pastorear. Eso fue agosto 8 de 1992. Yo estuve casi como 15 años en la iglesia pentecostal en Puerto Rico y desde ese entonces nació un deseo en mí. Mi padre fue maestro de maestro. Mi padre Ángel Mario Robles, que en paz descanse, él fue maestro de maestros. Él ocupó el oficio de maestro. Y mientras yo lo veía enseñar, él también comenzó un círculo de oración en casa, ¿verdad? En los años 70, un círculo y invitaba a mucha gente católica. Y para ese tiempo en Puerto Rico, no sé en otros países, pero para ese tiempo se fortaleció el movimiento carismático pentecostal dentro de los católicos. Sí, sí, sí. Y mi padre fue parte integral de ese movimiento para allá, para los 70. Y mientras él enseñaba en el círculo de oración allá para los 70, Dios comenzó a poner un deseo en mí por escudriñar las escrituras, para saber más de las escrituras. Mientras yo veía el ejemplo de mi padre enseñando la palabra en detalle, yendo en detalle y desmenuzando la palabra del Señor, explicándola para que cualquiera pudiera entenderla. Entonces, él me transmitió esa pasión, ese deseo, esa unción para enseñar la palabra. Y mientras el círculo de oración, ¿verdad? En medio de los 70 ocurría, Dios me llamó a través de un evangelista en 1992. Y en 1994, mi familia y yo nos mudamos de la ciudad y nos mudamos a otra ciudad que ya quedaba lejos de la iglesia pentecostal. Quedaba lejos, como 30, 40 minutos. Entonces decidimos mudarnos de congregación y ahí comenzamos a asistir a una de las iglesias más grandes en Puerto Rico, en Toalta. Ahí comencé a pastorear. La apóstol me identificó y comencé a trabajar como pastor de jóvenes y como pastor asociado de la iglesia allá en Toalta, en Puerto Rico. Fueron 10 años muy emocionantes en el ministerio. Ahí fue que Dios comenzó a desarrollar en mi ministerio como pastor de jóvenes y pastor asociado en la iglesia Senda Antigua allá en Puerto Rico. Y luego de 10 años, el Señor me mueve para Atlanta, Georgia. Establezco una iglesia en Marietta, la pastoreo por 7 años. Luego entonces ayudo a otros 2 pastores y pastoreo 2 iglesias americanas a levantar sus iglesias. Así que por espacio de 20 años, los pasados 20 años, más o menos, he estado pastoreando varias iglesias en Puerto Rico y en Atlanta. Ese fue el llamado pastoral. Para el 2009, el conocido evangelista americano Bill Hamon me unge como apóstol dentro de su red, dentro de Christian International. El Bishop Bill Hamon, el apóstol y profeta Bill Hamon, muy conocido mundialmente y en Estados Unidos, me ungió al ministerio apostólico y ahí comencé a caminar en el movimiento apostólico. Aunque ya desde el 2000 ya caminaba con hombres de Dios, participando en cruzadas, traduciéndoles del inglés al español a varios ministros reconocidos. Y aunque ya estaba caminando, ¿verdad?, en la unción apostólica, pero formalmente fue en el 2009 que el apóstol Bill Hamon me ungió. Y comencé a trabajar el ministerio apostólico. Ahí fue que nos conocimos en el 2010, cuando viajé varias veces a Colombia y identifiqué
un llamado que había en ustedes. Entonces ahí fue que los ungimos, oramos por ustedes y los lanzamos al ministerio. Y desde entonces he estado trabajando, ¿verdad?, en el movimiento apostólico con mi propia red llamada Global Apostolic International Network, GAIN. Okay. O sea, ese es el resumen bien preciso y preciso de cómo Dios me llamó, ¿verdad?, al ministerio pastoral y al ministerio apostólico. Y he estado, ¿verdad?, caminando en el ministerio desde el 1998. Desde el 98. Wow, tremenda historia y obviamente se identifica ese llamado de Dios también. Yo sé que hay muchas personas que posiblemente no estén muy familiarizadas con la terminología, qué es el apóstol, y bueno, no sé si eso lo vamos a tocar más adelante en uno de los puntos adelante, o quieres adelantarnos un poquito acerca de ese ministerio apostólico. ¿Por qué apóstol? Bueno, la palabra dice en el libro de Efesios, capítulo 4, del 1 al 9, y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y sigue diciendo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Y yo quiero detenerme en la frase, y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuáles son estos dones? Los que siguen en el próximo versículo: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Ahora, esta frase, y dio dones a los hombres, en otras versiones, y dice, y dando dones, también en inglés es and given gift. ¿Qué significa dio dones? No es en el pasado, sino dio es un verbo que es un presente participio. ¿Y qué es un presente participio? Pues ese verbo en el original griego, que es un presente participio, se usa para formar tiempos compuestos del presente progresivo y el pasado progresivo. En otras palabras, si vamos al original griego, ese versículo de Efesios 4 dice, y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones y sigue dando hoy en día dones a los hombres. Yo sé y respeto esas denominaciones que no creen que el ministerio apostólico y el ministerio quíntuple están efectivos hoy en día. Respeto las creencias, pero claramente la Biblia, si usted va al original griego, en Efesios 4:1, claramente dice, y dio dones. Ese verso, ese verbo dio, es un presente participio, que significa que es un pasado progresivo que continúa al presente progresivo. Significa que Cristo, cuando subió y llevó cautiva la cautividad, dio dones en el pasado, sigue dando dones en el presente y seguirá dando dones en el futuro. ¿Cuáles dones? Estos 5 dones, el del quíntuple ministerio: apóstol, profeta, pastor, maestro y evangelista. Amén. Ahora, hay diferentes tipos de apóstoles. El primer tipo de apóstol es Jesucristo mismo. Es Jesucristo mismo. Dame un segundo por aquí. El primer apóstol es Jesucristo mismo. Dice la palabra, como tú me has enviado, yo los he enviado. Como tú me has enviado, yo los he enviado. Y si vamos a leer, el primer apóstol fue Jesucristo, ¿verdad? Fue Jesucristo, que él mismo fue enviado. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participemos del llamamiento celestial. Juan 17:18 dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado
al mundo. Esa palabra enviado es la palabra apóstolos, que significa enviado. O sea, apóstol no es otra cosa que un enviado en una misión. Así que el primer apóstol lo vemos en Juan 17:18 y es Jesucristo, es el gran apóstol. Como tú me has enviado, yo los he enviado. Como tú me has apóstolos, yo los he apóstolos al mundo. Yo los he enviado. Segundo tipo de apóstoles, los 12 apóstoles del Cordero. Y todos conocemos los 12 apóstoles del Cordero: Simón Pedro, Andrés, hermano Jacobo, Juan, hermano de Jacobo, Felipe, Bartolomé, y el resto de los 12 apóstoles. Dice la palabra en Apocalipsis que sus nombres están escritos en las columnas de la Nueva Jerusalén. Así que el primer tipo de apóstol es Jesucristo mismo. Número 2, obviamente los que conocemos, los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, hay un tercer tipo de apóstol que es el apóstol transicional y fundacional. El apóstol transicional y transicional y fundacional. ¿En dónde ubicamos al apóstol Pablo? Él no fue parte de los 12 apóstoles. Así es. ¿Dónde ubicamos a Bernabé? ¿Dónde ubicamos a Silas? Okay, ¿Dónde ubicamos a Apolos? Que fueron todos apóstoles en Asia Menor. Sí. No fueron parte de los 12 apóstoles, pero la palabra nos dice que fueron apóstoles, fueron enviados en una misión a predicar la palabra. Así que, ¿dónde los colocamos? ¿Qué es un apóstol transicional y fundacional? Pues los apóstoles fundacionales y transicionales fueron usados por Dios para establecer el fundamento bíblico y doctrinal de la iglesia primitiva. Y transicionar a la iglesia primitiva del Antiguo Testamento, ¿a qué? Al Nuevo Testamento. Okay. Transicionarlos. Tenemos ejemplo. El apóstol Pablo fue un apóstol transicional y fundacional, porque él escribió. Muchos de estos apóstoles transicionales y fundacionales escribieron parte del canon del Nuevo Testamento. Escribieron parte del canon y ayudaron a transicionar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Bernabé, Lucas, que también escribió parte de los libros, Marcos, que estuvieron ambos en la iglesia de Antioquía. Dios utilizó estos apóstoles transicionales y fundacionales, que no eran parte de los 12 apóstoles, sino ayudaron a escribir parte del canon del Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo, Silas y Bernabé, que acompañaron a Pablo, Marcos y Lucas, que escribieron, pero no eran parte de los 12 apóstoles, pero eran apóstoles fundacionales y transicionales. Ese es el tercer tipo de apóstol. Ahora, tenemos el cuarto tipo de apóstol, que es el apóstol del quíntuple ministerio de ascensión. O sea, los apóstoles de hoy en día, los apóstoles modernos, estos son los que Efesios 4 dice: y llevó cautiva la cautividad y dio dones, y sigue dando dones y seguirá dando dones. Estos 5 dones: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Entonces, el apóstol del quíntuple ministerio es el apóstol desde la ascensión de Cristo hasta el día de hoy. Ahora, Amén. este apóstol que somos nosotros, lo que Dios ha llamado como apóstoles, que no nos autonombramos, fuimos llamados por Dios, confirmados por el hombre por la imposición de manos. Estos apóstoles ya no escriben ningún canon, Okay. ninguna escritura, porque ya el canon de las escrituras se cerró. Claro. Ahora, los apóstoles del quíntuple ministerio sí pueden traer una nueva revelación, una nueva rema del logos de la palabra, ¿okay? Claro. Y establecen iglesias. Este es el cuarto tipo de apóstol. Algunas iglesias o denominaciones
no creen en el ministerio apostólico porque creen que murió con los últimos apóstoles, con los 12 apóstoles, o cuando el apóstol Pablo murió, o el apóstol Bernabé, el apóstol Apolos, o el apóstol Silas. Cuando ellos murieron, esos dones ya murieron con ellos y ya no están en operación. Pero si usted lee en el original griego, en Efesios 4, donde dice, cuando ascendió, dio dones, presente participio, que es un progresivo pasado al progresivo presente, que significa dio dones, sigue dando dones hoy, presente, y seguirá dando dones en el futuro. Amén, amén. Otro tema que tenemos aquí. Si el verso, y vamos a otro verso en Efesios 2, 19 al 20, que dice, y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Número 1, la palabra apóstol ahí está no está en mayúscula, está en letra pequeña. La palabra profeta está en letra minúscula. Sí. Si en ese verso se refiriera a los 12 apóstoles, estuviera en letra grande. Si se refiriera a los profetas del Antiguo Testamento, este verso diría así, Efesios 2, 19 al 20. Edificados sobre el fundamento de los 12 apóstoles del Cordero y los profetas del Antiguo Testamento, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Pero no dice eso. Si usted va al original griego, la palabra apóstol es enviado, y la palabra profeta es profetes, que es uno que predice, un orador inspirado. Y mire lo que dice cuando usted busca el original de la palabra apóstol, que es apóstolos en griego, y estoy yendo directamente al original griego. Significa delegado, enviado, específicamente como embajador del evangelio, oficialmente comisionado por Cristo con poderes milagrosos. Tremendo. O sea, una de las características de un apóstol del quíntuple ministerio es que opera en señales, milagros y prodigios. Como dice la definición específica cuando usted va al original, cuando vas al original griego, apóstol es un enviado, un embajador, un delegado. Y la palabra profeta en Efesios 2:19 es un orador inspirado o un vocero. Si leyéramos sustituyendo las palabras en el original, Efesios 19 al 20 dice, edificados sobre el fundamento de los enviados y los voceros, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Si se tratara en este verso de los 12 apóstoles del Cordero y los profetas del Antiguo Testamento, lo especificaría así específicamente, pero solamente lo deja abierto, dice apóstoles en minúscula y profetas en minúsculas. O sea, los profetas del pasado, los profetas del presente y los profetas del futuro. Los apóstoles del pasado, los apóstoles del presente y los apóstoles del futuro. Amén. Amén. Volviendo al otro verso, y dio dones, es un presente participio, y dando dones es un presente participio, que significa que es un verbo progresivo, que no fue en el pasado, sino dio dones, sigue dando dones hoy y seguirá dando dones en el futuro. Amén. Como se lee estos versos de Efesios, y esto valida el ministerio apostólico de hoy en día. Nosotros no somos los 12 apóstoles del Cordero, porque los 12 apóstoles del Cordero establecieron el fundamento, escribieron parte del canon. Los apóstoles transicionales y fundacionales escribieron parte del canon, transicionaron a la iglesia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, a la era de la iglesia primitiva. Y luego entonces vienen los apóstoles del quíntuple ministerio, que fueron establecidos por Dios en el libro de Efesios, cuando Cristo ascendió y dio dones, dio dogmas, charis, dio domas a los hombres. O sea que el ministerio apostólico, Cristo lo validó
cuando él ascendió, dijo y dio dones, estos dones. ¿Cuáles dones? Apóstoles, profetas, maestros, Sí, evangelistas y pastores. Perdón. Y es un presente eterno. Y dio y dando dones es un participio. O sea, dio, sigue dando y seguirá dando. tremendo, tremendo. Yo creo que y si esto es solamente la plataforma para poder hablar e identificar el llamado, esto está tremendo. Quiero mostrarte algo que hace un tiempo en la Biblia textual, que es la Biblia que tiene una extracción bastante textual, bastante un poco más literal de la escritura. Si no estoy mal, me corriges, del griego, hablando también en Efesios. Y en ese mismo capítulo, Pablo menciona que al dar estos dones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de equipar a los santos, más adelante, por ahí en el versículo 16, esto te va a parecer tremendo, dice, porque quien todo el cuerpo, o lo leo desde el 15, sino que hablando verdad en amor crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, que es Cristo, por quien todo el cuerpo está siendo estructurado y unido por la provisión de cada ligamento y según la función sobrenatural de cada miembro. Hay una frase clave ahí, pastor, y es siendo estructurados. Siendo también es un presente participio. Ok, Que tremendo. significa que transiciona del pasado al presente, al futuro. O sea que esos dones están siendo estructurados en el cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo, Así en es. el pasado, en el presente y en el futuro. Y vemos en esos versos claramente, en el original griego, muchos presentes participios, que significa que Dios lo dio en el pasado para el presente y para el futuro, para que sigamos nosotros llegando a la perfección, ¿verdad? Del varón perfecto que es Cristo. Y estos Tremendo. dones Dios los dio para edificación del cuerpo, para la obra del ministerio. Es tremendo, Tremendo, tremendo. tremendo, fuerte. Yo creo que aquí uno puede durar no solamente un rato como este, sino también hablar de todo esto porque es maravilloso. Y yo cuando leí eso me pareció impresionante el tema de la sobrenaturalidad de Dios. No es algo del pasado, es algo del presente, es algo que tiene que vivirse en los creyentes y en los santos, que es la iglesia de Cristo de este tiempo. Pero vamos a Correcto. entrar en materia. Entremos en materia, si te parece, hablando hoy acerca de identificando el llamado. Toda persona que está con nosotros hasta ahora, evidentemente es porque tiene un llamado. Evidentemente es porque inicialmente es un discípulo de Jesús y ese es el primer llamado que Jesús establece al creyente. Pero bueno, yo voy a dejar que tú nos puedas compartir, apóstol. Yo voy haciendo las preguntas, yo voy escudriñando un poquito porque esto es muy, muy interesante. Entonces, ¿cómo identificamos ese llamado? Si yo soy un creyente que ha estado en su silla, sentado, escuchando la palabra, llevo 2, 3 años, 10 años, no sé, o tú eres el pastor de la iglesia, o tú eres el apóstol que está con las congregaciones, ¿cómo identificamos a esa persona entre el cuerpo de Cristo, sin importar que sea el más pequeñito, el miembro más pequeño que debería recibir más honra? ¿Cómo identificamos ese llamado entonces en la persona? Hay varias claves, 6, 7, 8 claves para identificar el llamado. Número uno, el deseo. El deseo es la primera clave, cómo identificar el llamado. Y te lo voy a probar. 1 Timoteo 3:1 dice, esta es palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra. Si alguno desea obispo es la palabra, ¿verdad? An elder en inglés, una palabra de liderato en la iglesia. Si alguno desea liderato en la iglesia, desea una buena obra. Algunos dirán, pero pastor, no es suficiente el deseo. Es cierto, pero ahí está la palabra que dice, si tú deseas trabajar y servir en el ministerio,
buena cosa deseas. Así que la primera clave para identificar un llamado en ti es el deseo, como nos dice la carta a Timoteo, el deseo. Ahora, el deseo por sí solo no es suficiente, ¿verdad? Claro. El deseo por sí solo no es suficiente y podría reflejar una forma de pensar errónea, pero no por eso debemos descalificar automáticamente ese deseo. Un deseo podría, escúcheme bien, un deseo de servir podría ser un llamado de parte del Señor. Escúcheme bien, no podemos descalificar el deseo, aunque se requiere otras cosas más que deseo, pero la palabra dice, si deseas servir en la iglesia, en el ministerio, buena cosa deseas. Y el deseo puede significar un llamado de parte del Señor. Así que clamemos por ese deseo. Si algún joven en su iglesia, si alguna persona en su iglesia le dice, pastor, yo deseo ser pastor. Y imagínese usted que tiene una congregación, un jovencito que tiene 11 años, le diga usted, pastor, yo deseo ser pastor como usted, yo deseo ser pastor. Quizás algún pastor diga, ok. Lo desacredita, claro. Sí, claro. Este niño, ok. Pero un pastor serio que identifique el deseo en un joven, tomará ese joven y lo capacitará. Claro. ¿Okay? Así que la primera clave para saber identificar el llamado en una persona es el deseo. La palabra dice en Timoteo, si deseas ministrar, si deseas servir, buena cosa deseas. Amén. Ahora, el deseo no lo es todo, pero es el principio, pero no por eso debemos calificar el deseo. Claro. La segunda clave es la vocación. La segunda clave es la vocación. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien deben considerarse dignos de doble honor, mayormente los que se dedican a predicar y a enseñar. Primer clave, deseo. La segunda clave, tienes la vocación, tienes algunas destrezas, ¿verdad? De enseñanza. Dice la palabra vocación. Tenemos la vocación para el llamado de ministerios. Fuimos llamados, Dios nos llamó a través de un líder, Dios nos llamó a través de un ministro, o sentimos la voz de Dios en nuestros corazones, que un impulso que nos llamaba al ministerio. Tienes la vocación para predicar el evangelio, sientes la vocación, sientes ese llamado en tu corazón para ¿verdad? Para predicar el evangelio. Y tenemos que diferenciar, ¿verdad? La vocación en los pastores. Muchos pastores están dedicados a tiempo completo en el ministerio. Pero hay ministros que son ministros bivocacionales. Okay. ¿A qué me refiero con esto? Hay ministros bivocacionales. ¿Qué significa? Yo soy un ministro bivocacional. Yo tengo mi carrera en informática, en ciencia de cómputos, ya por 35 años, sí. Trabajando en compañías americanas, pero a la misma vez tengo mi ministerio, tengo el ministerio apostólico, he pastoreado iglesias por 20 años, así que he sido un ministro bivocacional en el área secular, ¿verdad? Con mi trabajo en informática, sí. En compañías americanas, y también caminando en mi llamado pastoral y en mi llamado apostólico. Ahora, no todos tienen, ¿verdad?, el ministerio como su única vocación, como en mi caso. Somos ministros bivocacionales, somos llamados a servir
en el ministerio y también llamados a servir en lo secular. Hay una creencia, ¿verdad?, que el ministro debe estar a tiempo completo en el ministerio. Que no es nada fácil al principio, obviamente. Sí, correcto. Al principio, veamos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo hacía ¿qué? Hacía carpas. Sí. Al principio de su ministerio, el apóstol Pablo hacía carpas y también trabajaba en el ministerio. Obviamente, llegó un momento que su ministerio requería de su total atención por los viajes ministeriales que él daba por Asia Menor, y eventualmente se dedicó por completo. Pero sí, estuvo muchos años como ministro bivocacional. Yo conozco pastores americanos que son pastores, tienen sus iglesias y también son abogados. Su trabajo, claro. Además que se cumple lo que dice la palabra cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice que es necesario que también tenga en bien a su familia. O sea, no puede estar dedicado al ministerio y la familia pasando hambre, necesidades, la esposa sufriendo, los niños sin educación, aguantando hambre. Entonces, para eso se requiere primero que la vocación se vea reflejada antes o en el proceso, antes de un ordenamiento o antes de ser ungidos. Claro, el primer ministerio es la familia. Así es. El primer ministerio es la familia. Entonces, luego, el ministerio que Dios te ha entregado, si es el de pastor, si es el de apóstol, si es el de profeta, si es el de maestro o evangelista, y aquellos que son ministros bivocacionales, como es mi caso, ¿verdad? Atendiendo ambas ramas. Ahora, vocación. Tienes la vocación para el ministerio. Número 3. ¿Hasta qué hora tenemos? Estamos bien de tiempo. Muestra, a ver, estamos... yo creo que tenemos una hora adicional. O sea, estamos tranquilos. Ok, perfecto. Número 3, la carga. Dice 1 Corintios 9:16. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber, bajo la carga de hacer. Y no es, esta palabra carga no es una connotación negativa. Si es tengo el deber de hacerlo porque Cristo me llamó, tengo el deber, tengo la carga. Pues ay de mí si no predico el evangelio. El apóstol Pablo en 1 Corintios diciendo, yo siento una carga, y no es la connotación negativa, yo siento una carga por el ministerio, porque es mi deber hacerlo. Y después dice, ay de mí si no cumplo mi ministerio, ay de mí si no predico el evangelio. Así es. Eso, perdón, te hago un paréntesis, Yo creo que en el proceso previo a ser un ministro de Dios o a estar ya ese llamado confirmado, y después de haber Dios llamado y haberse confirmado y haber sido ungido por otros ministros, yo puedo decir que esa carga, así uno quiera quitársela, así uno desee decir ya no más, Señor, yo quiero encargarme con mi esposa. Yo no sé si a mi esposa le ha pasado, yo creo que sí, a todos nos ha pasado. Como que uno a veces quisiera quitarse la carga, pero es Jesús mismo, apóstol, poniendo esa carga sobre la persona. Y pues con esto no estoy diciendo que quisiéramos abandonar el ministerio, pero es literal. A veces uno quisiera dejar la carga para dedicarse a cargar sus propias cruces, no la cruz de los demás. ¿Qué me dices de eso? Tú que llevas bastante experiencia. Lo que pasa es que cuando hay un llamado en ti, a veces tratas de, Señor, quita esta carga de mí. Y esta es la connotación negativa, ¿verdad? De la palabra carga, pero cuando hablamos de la palabra carga, en inglés es charge, es el deber, ¿verdad? Es el deber de hacerlo. A veces cuando decimos, Señor, me quito los guantes, engancho los guantes y no quiero más, yo tiro la toalla,
pero Dios nos vuelve otra vez a recordar el llamado, nos vuelve a recordar la vocación, nos vuelve a recordar esa carga, ese deber, esa misión insolayable, como dice en la versión, en la palabra, esa carga que tenemos. Dios nos las pone de nuevo y nos las recuerda y nos vuelve a traer de nuevo al principio en donde Dios nos llamó. Así que esa es la tercera forma que podemos identificar el llamado. Que número uno, el deseo. ¿Tenemos el deseo? ¿Sí o no? Número dos, ¿tenemos la vocación para predicar el evangelio? Número tres, ¿hay una carga y un deber para hacer el ministerio? Y número cuatro, capacitación. Capacitación. Efesios 4, 1 al 11 al 12, y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos. Ahora, aquellos que tienen el deseo son llamados por el Señor y sienten, ¿verdad?, la carga. El Señor también los capacita, ¿verdad?, para cumplir su ministerio. Porque no es necesario, no solamente es el deseo, es la vocación, es la carga. Ya tenemos esas tres. Ahora comienza un proceso de capacitación, de capacitarnos como ministros. Amén. Se hace escudriñar la palabra. Entonces, solicita entrar a un instituto, a un seminario. Estudia la palabra si quieres predicar la palabra o enseñar la palabra correctamente. Okay, sí. Deseo, vocación, carga. Pero ahora es que comienza el proceso de capacitación. Dios nos capacita para hacer la obra del ministerio. No es suficiente el deseo, la carga y la vocación. Debemos ahora capacitarnos. Tenemos que aprender, practicar, tenemos que escudriñar las escrituras, tenemos que orar, buscar la unción del Señor en nuestras vidas para que tengamos revelación, el rema de la palabra. Claro. O sea, no solamente el deseo, la carga, la vocación, necesitamos ahora capacitarnos. Ve un estudio bíblico, ve y capacítase. Si te interesa capacitarte como ministro del quíntuple ministerio, entonces haz tu grado de bachillerato en divinidades o maestría. Yo creo en prepararse en educación formal, okay, ¿verdad?, para el ministerio, aunque no es requerido una educación formal, pero yo prefiero que hayan pastores y ministros del quíntuple ministerios preparados en la palabra para que no prediquen disparates. Claro, y sobre todo que se ve mucho y es una gran responsabilidad tener personas delante. La Biblia los menciona como los santos. Tener a la congregación y poder predicar una palabra real, o sea, una palabra sana. Eso es una responsabilidad muy alta, muy grande. Correcto. Una cosa que quiero compartir, que no todos tienen los mismos dones. Las personas que se capacitan tienen distintos dones y van a operar y van a realizar su ministerio de formas distintas. Así que capacitación, deseo, vocación, carga y capacitación. Número 5. Sí, la quinta forma de identificar el llamado es reconocimiento. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra. ¿Qué está diciendo? Consideren, reconozcan a aquellos que están ejerciendo el ministerio. Reconozcan a aquellos pastores que están laborando. Reconozcan a aquellos apóstoles, a aquellos profetas, maestros, evangelistas. Y dice, los que los dirigen, ténganlos en alta estima, reconocimiento. Tienen que haber personas
en la congregación que reconozcan tu don. Y te puedo decir que eso no es muy fácil, ¿no? No, a veces no es tan fácil, no es sencillo. Exacto. Tienen que haber personas en la congregación, inclusive el pastor que te dirige tu vida espiritual. Si deseas ministerios, si tienes la vocación, si tienes la carga por el ministerio, el deseo, si te capacitas, ahora viene que cuando comienzas a ejercer el ministerio poco a poco, la gente en la congregación y aquellos fuera comienzan a reconocer, oye, hay una unción especial en este joven. Amén. Hay una unción especial en esta mujer. Oye, Dios la usa con el don de discernimiento. Dios lo usa en el don profético. Dios lo usa o Dios la usa con el don de ciencia. Dios la usa con el don de sabiduría. Reconocimiento. Personas que reconozcan que hay una virtud, que hay un don sobrenatural especial sobre ti. También el pastor de la congregación debe reconocer que hay un ministerio especial en ti. Tienen que reconocerte y eso, para reconocerte tienes que ejercer el ministerio. Si te gusta enseñar, comienza a enseñar en la palabra, escudriñar la palabra y poco a poco van a ver tu unción y te van a reconocer. Reconocimiento. Dice la palabra otra vez en 1 de Tesalonicenses 5, sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Amén. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra. Personas a tu alrededor van a reconocer el don que hay en ti. La palabra dice, creo que es en Proverbios, que el don va a ir al frente tuyo y te va a posicionar y te va a abrir puertas y te va a posicionar con gente de influencia. Reconocimiento. Te hago una pregunta, y el reconocimiento en este caso ya está hablando del reconocimiento público, el reconocimiento pastoral o el reconocimiento de dicha vocación, pero también se puede reconocer antes de esos jóvenes o esas personas que están teniendo un llamado y que tienen una vocación muy alta, un don de servicio muy alto. Y uno puede reconocer que ahí hay algo. Incluso ya me voy a meter con algo más profético. Cuando estamos orando por ciertas personas, incluso al orar por ellas desde el principio, sin conocerlos y sin hablarles, al momento de orar por estas personas, tú dices, wow, aquí hay algo. Se ve como una llama encendida en el corazón de la persona y obviamente muchas veces uno no lo menciona por prudencia, pero uno sabe que hay personas, se les reconoce un llamado de parte de Dios. Correcto, y esa es la palabra aquí a la que me refiero, el reconocer el don y el ministerio que hay en una persona. Y muchas veces el reconocer, este reconocimiento, esto tiene dos vertientes, reconocimiento público y también reconocer, identificar el don y el llamado que hay en una persona. Esa es la palabra que tú te refieres. Oye, yo reconozco que hay una unción especial en este joven. Yo reconozco que hay una unción especial en esta joven. Y muchas veces este reconocer, ¿verdad? Es el resultado de meses, inclusive de años de observación del carácter y de la ejecución de esta persona en el ministerio. Esto no es de la noche a la mañana. Y otra pregunta. Es por observación de meses y años. Claro. Otra pregunta. ¿Y cómo? Bueno, yo en mi caso particular, desde muy pequeño sentí un llamado muy fuerte por Dios, un llamado muy fuerte por la justicia, lo que pues la palabra significa justicia, no el juicio, sino la palabra de justicia, la igualdad o la equidad social, el compartir el amor y el acercar al uno a Dios y no sé, siempre lo identifiqué desde muy pequeño. Pero siempre tuve como esa duda como de ¿será que sí? ¿Será que no? Incluso yo antes era muy católico y me habían puesto pues el anzuelo y me dijeron venga para acá porque identificamos algo y queremos que vayas a unos encuentros vocacionales y una cantidad de cosas. Pero cuando conocí a Jesús a través del Espíritu Santo fue impresionante. Yo dije esto es, o sea, yo siento que necesito esa conexión. Pues no sé, en tu caso, amor, cuando lo viviste, pues me imagino que fue a través del mismo matrimonio.
a través de la relación, y entonces, claro, la mujer acompaña al marido como esa ayuda idónea y no le pesa, o te pesa, o te pesa. No le pesa al principio. Pero una persona en este momento, de las que están con nosotros ahora o los que se congregan con nosotros, dice: es que yo no sé, yo siento que Dios me llama, pero no sé a qué me llama, y entonces ¿será que, pastor, hago un ayuno de 40 días? ¿Qué le puedes recomendar tú para que reconozca? Porque desde afuera a veces tú dices, se reconoce que hay un llamado, pero la persona no se autorreconoce, no hay un autorreconocimiento de ese llamado. ¿Qué nos puedes decir de eso? Porque normalmente una persona autoridad normalmente reconoce primero el llamado que hay en una persona, primero que la persona misma. ¿Ok? Es cierto. Voy a darte un ejemplo. Al principio hay mucha duda. ¿Seré llamado? ¿No seré llamado? ¿Cómo voy a ejercer el ministerio? Dios se va a encargar de ordenar lo que dice la palabra, que Dios ordena nuestros caminos. Así que Dios va a ir ordenando nuestros caminos. Un ejemplo, cuando yo fui pastor de jóvenes y pastor asociado en la iglesia, en la mega iglesia en Puerto Rico, mientras predicaba y ejercía el ministerio profético durante esos 10 años, sobrenaturalmente, a través del don de profecía, que es uno de los 12, de los 9 dones sobrenaturales que dice la palabra en 1 Corintios, identifiqué sobrenaturalmente a muchos jóvenes que fueron llamados al ministerio durante ese tiempo que yo estuve pastoreando en Puerto Rico. Hoy en día, algunos de ellos son líderes, pastores, algunos de ellos son evangelistas, otros son apóstoles. Sí. Algunos de ellos están ejerciendo el ministerio, pastoreando, son pastores asociados, y fue durante ese tiempo en Puerto Rico, por 10 años, que ejerciendo mi ministerio, identifiqué el llamado que había en muchos de esos jóvenes. Hoy en día muchos de esos jóvenes venían de familias, de matrimonios quebrantados, familias disfuncionales, matrimonios divorciados. Hoy en día, para la gloria de Dios, muchos de ellos están casados con sus hogares, son felices. Otros de ellos tienen sus ministerios, están ayudando en iglesias, y son hombres y mujeres de provecho, son ministros del Señor. Y esas son formas de identificar sobrenaturalmente el llamado, cuando recibes una revelación y declaras y profetizas lo que tú estás viendo como ministro en esos momentos, e identificando el llamado en esos jóvenes. En el caso de ustedes, ¿se acuerdan? En el 2010. Totalmente, como si fuera ayer. Como si fuera ayer, hace una década atrás, Dios mío. Señor. El tiempo vuela. Sí, señor. Hace 10 años. Y yo no sé hoy, pero hoy vamos a hacer una renovación de votos ministeriales. De aquí nos vamos con renovación de votos. Renovación de votos ministeriales. Exactamente. Pues para aquel tiempo, 2010, reconocimos, ¿verdad?, que había un llamado en ustedes, un llamado a levantar una iglesia de jóvenes, de juventud. Sí. Y gloria a Dios que ustedes han seguido caminando en ese ministerio, levantaron, ¿verdad?, sus ministerios, su iglesia, y muchos jóvenes han estado yendo a su iglesia. Así que estamos muy contentos. Mi corazón se regocija al verlos ustedes que siguen caminando en el ministerio, y Dios los sigue utilizando para transformar vidas. Así que amén. Muy contento de verlos a ustedes. Igualmente. Para nosotros es un honor impresionante podernos reunir y poder pasar este tiempo y aprender, porque mira, han pasado 10 años y no dejamos de aprender, y lo lindo es que no hay arrogancia, no nos vamos a decir, no, ya después de los años no las sabemos todas. No, para nada, estamos aprendiendo hoy también. Y este tema creo que es muy importante. Yo no sé si tenemos específicamente algún mensaje, algún saludo. No. Alguien que nos quiera lanzar algún saludo por ahí. ¿Nadie todavía?
Si ustedes tienen... Envíen sus saludos. Sí, si ustedes tienen saludos, manden sus saludos. O preguntas. Si tienen inquietudes, manden sus preguntas, porque hoy vamos a aclarar todas esas dudas. Hasta el momento hemos hablado de cómo identificar un llamado. El apóstol Ariel nos está enseñando este principio tan interesante. Primero tiene que haber un deseo en la persona. Vamos a ver si pasé la prueba y si lo estoy diciendo bien. Tiene que haber un deseo en la persona, porque eso de colocar personas no... ni idóneas ni con el deseo en su corazón no va a funcionar. Tiene que haber un deseo. Es como decirle, te vas a casar conmigo y tú no quieres casarte conmigo. Pues no va a funcionar para nada. No va a funcionar para nada. ¿El segundo cuál es, amor? El segundo es vocación. Para ti, ¿qué entendiste al apóstol Ariel con el tema de la vocación? Pues ese acompañamiento del deseo de ejercer algo, de que tengo ese llamado a hacer algo, que tengo esa vocación por ejercer algo. Entonces hay personas que puedan que tengan el deseo, pero no tienen la vocación de. Total. Y entonces hay una confrontación entre el llamado que de pronto cree tener o al que aspira, porque hay personas también que aspiran a un llamado, pero no, como nos hablaba el pastor, quizás no están dentro de esos dones que tiene esa persona y puede que esté yéndose por el camino equivocado. Muy bien, y el tercero es carga, según lo que aprendemos esta noche, que está escrito en Corintios. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué jactarme, porque es mi misión y ay de mí si no predico. Y yo lo confieso, a veces uno quisiera decir, no, ya no más, yo me voy a dedicar a otras cosas porque quiero avanzar en esto y lo otro, pero la carga que Dios pone en nuestras vidas es una cosa impresionante. Y si tú sientes un llamado de parte de Dios a cualquiera de los 5 ministerios o un llamado fuerte a ejercer un servicio dentro del ministerio, un servicio diaconal, un servicio, un servicio espiritual de acompañamiento social dentro del ministerio para ser parte del cuerpo, vas a tener una carga y obviamente esa carga no te va a dejar dormir. Dice Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. ¿El cuarto cuál es? Capacitarse, este es un punto muy importante. Bastante. Porque a veces creemos que con solo el llamado o el deseo o la vocación es suficiente y debemos capacitarnos para predicar y para llevar el mensaje de la manera correcta y no irnos por otros lados o enseñar doctrinas equivocadas. Es muy importante capacitarnos y aprender continuamente. Así es, el siguiente que el apóstol Ariel nos enseña en esta hora es el reconocimiento, y yo le agregaría el autorreconocimiento, que viene después del tiempo, va llegando y uno a veces como que no quiere, como que no sabe, como que está dudoso, pero sí, hay un reconocimiento y muchas veces identificamos esos reconocimientos reconocemos más bien a esas personas que tienen un llamado de parte de Dios y que sabemos que van a dar un fruto por sus talentos, por sus dones, por el carisma, porque se le facilita compartir con la gente, escuchar a la gente, pastorear a la gente, y bueno, obviamente dependiendo de cada perfil ministerial entre los evangelistas, pastores, apóstoles, maestros. Muy bien, apóstol, creo que hemos pasado la prueba hasta el momento, estamos aprendiendo mucho de esta hora. ¿Cuál sería el siguiente punto? Siguiente punto, el número 6 es progreso. Progreso. Mira lo que dice Primera de Timoteo 4:15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea que manifiesto a todo. Okay. Importante esta frase, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. La palabra traducida aprovechamiento es la palabra original progreso. Es la misma palabra que se traduce en Filipenses 1:12. O sea, aprovechamiento es que progreso. Debe haber una progresión, debe haber un progreso en tu ministerio. Mientras te capacitaste y estás ejerciendo el ministerio, debe haber un progreso, ¿verdad? Que va en aumento cada mes que pasa, cada año que pasa. Debe haber un progreso en tu ministerio y no debe haber un retroceso. O sea que la gente debe reconocer, eso es lo que dice la palabra en Timoteo, 1 Timoteo
4:15. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea que evidente a todos. Evidente, o sea, que se tiene que ver el progreso en tu ministerio. Se tiene que ver el aprovechamiento. Se tiene que ver ese progreso en tu ministerio que va creciendo, va en aumento de gloria en gloria, de poder en poder. Así que esta es la sexta clave de cómo identificar el llamado. Si hay un progreso en tu ministerio, si vas de gloria en gloria y de poder en poder, no significa que hayan problemas en el camino, no significa que no hayan tribulaciones, porque siempre hay tribulaciones, siempre hay escollos y obstáculos. Lo importante es lo que tú hagas con los escollos. Amén. Lo importante es que te sobrepongas a los obstáculos. Vemos que a veces se retrocede en el ministerio por razones en la vida. Lo importante es cómo te levantas, cómo te restauras, cómo te sobrepones a esos obstáculos de la vida. Así que el punto número 6 es progreso. Que tu aprovechamiento, que tu progreso sea que evidente a aquellos que están viendo y experimentando el ministerio. Tiene que ser evidente el progreso en tu ministerio. Esa es la número 6. Y la número 7, la final, es utilidad. Utilidad. Primera Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurará la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. ¿Qué es utilidad? Fruto. Debemos llevar fruto. Siempre queremos ver más fruto. Amén. Y está tomado de la mano con el aprovechamiento que vimos en el punto pasado. Aprovechamiento, progreso y frutos. El fruto se debe ver, debe ser evidente el fruto del ministerio. Así que utilidad. Si me recuerdas el versículo que leíste, el versículo que utilizas para este punto de utilidad, por favor. Primera de Timoteo 4:16, y también podemos ir a Salmo 1, del 1 al 3. Le dice que seremos plantados junto a corrientes de agua y daremos fruto y su hoja no cae. Amén. Ese es otro versículo. O sea que nuestro ministerio del llamado se debe ver evidente el fruto positivo, el fruto de tu ministerio, el aprovechamiento, el progreso del ministerio, el fruto, la utilidad de tu ministerio. Dice la palabra en Corintios que dice la palabra que los dones son dados a los hombres para provecho de la iglesia, para provecho de la iglesia. La frase griega para provecho es la frase griega pros tos sinferon. Pros tos sinferon. ¿Qué significa pros tos sinferon? De común uso, utilidad. ¿Qué significa? Y voy a dar un ejemplo clásico. Para principios de los 80 surgió la computadora personal. Sí. La computadora personal, 1981, la computadora personal, la IBM PC. Sí. Y solamente unas cuantas personas podían comprarla. Las universidades las compraban, algunas compañías, pero no era de común uso todavía para las personas, para el ciudadano, porque era demasiado cara. $3,000, $4,000, $5,000. Estaba comenzando la industria y no era de común uso. Ahora, después de 10 o 15 años, el precio bajó y era una utilidad. Todo el mundo tenía acceso fácil a la computadora personal, a la IBM PC. Otro ejemplo, cuando los celulares salieron a mediados de los 90,
El primer celular era un celular grandísimo que se cargaba en el carro, ¿verdad? Grandísimo. Y solamente unas cuantas personas tenían ese celular porque era demasiado caro. Hoy en día ahí tenemos el Samsung Note, tenemos los iPhone que son accesibles, aunque yo creo que están un poco caros. Han subido, han subido. Han subido, pero por lo menos ya hoy en día están más accesibles Sí. para la persona común. Eso es lo que la frase proto sinferum dice, para beneficio de la iglesia, para provecho de la iglesia. Y significa que todo el que te conozca debe de tener acceso a tus frutos. Todo el que te conozca debe aprovechar de tus frutos, tú eres un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Amén. Y cuando da su fruto, todo el mundo que pasa por el río y ve el fruto, el árbol de manzana, digamos, puede levantar su mano y arrancar y agarrar ese fruto. Eso es lo que dice Salmo 1 y eso es lo que dice la palabra en Corintios, que los dones son dados para beneficio. Pro tos sinferon significa que tu don debe ser para común uso, debe estar accesible, debe ser de utilidad, de común uso para todo el que se encuentre contigo, sea beneficiado por tus frutos. Amén. Pro tos sinferon. Los dones sobrenaturales y el quíntuple ministerio de ascensión fueron dados por el Señor para beneficio de la iglesia, para beneficio de a todo aquel que se relacione contigo. Amén. Si una persona está en depresión y se acerca a ti, entonces esa persona debe disfrutar del don de discernimiento que tú tienes, debe disfrutar de ese don de consejería que tienes, porque los dones son dados proto sinferum, son dados para beneficio de la iglesia, para común utilidad de todos. Eso es lo que hablamos cuando nos referimos a utilidad. Debemos dar fruto en el ministerio y ese fruto debe ser proto sinferum, debe ser accesible a todo el mundo, como la computadora personal, como la laptop, como el celular, como la tecnología. Y estoy haciendo analogía de tecnología porque la conozco por 35 años. Yo te pregunto ahora algo. Precisamente hemos venido tratando algo que Dios me ha puesto mucho en este tiempo, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos yo ya no le llamo confinamiento porque no me gusta la palabra, hablo de la palabra resguardo. Hemos estado en resguardo al principio de la cuarentena, ya a principio de año aquí en Colombia. Dios nos dio una palabra de Isaías 60, donde dice: levántate, resplandece, deja que tu luz brille. Donde dice: deja que mi gloria, le dice a la iglesia, le dice: deja que tu luz brille. Pero después dice, aproximadamente en el versículo 3 y 4, más o menos, no recuerdo, dice: vendrán a la casa nuevamente. Y vendrá ese tiempo de preparación donde el Señor estará capacitando a la gente. Y ahí fue cuando entendí lo que estaba sucediendo en este tiempo. No quiero salirme mucho del tema, pero creo que este tema esto que te voy a comentar es muy conveniente para que también nos puedas compartir algo. Y es referente a lo que la iglesia está viviendo en esa metamorfosis dentro de este tiempo. Y lo que venimos compartiendo en este tiempo es el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Qué nos puedes compartir, apóstol, acerca de esa manifestación del poder de Dios en la iglesia, en los 5 ministerios, en los ministerios pastorales, en los ministerios proféticos, en el salmista, en el adorador, en la persona que está en su casa, que no tiene un llamado y que dice: no, pues yo no quiero ser pastor, y se evidencia que no es pastor ni nada, pero que es un discípulo de Jesús y que como discípulo de Jesús tiene la misión de llevar la palabra de Dios a toda criatura alrededor de sí mismo. No tiene que viajar al África para evangelizar, simplemente a sus propios hijos. Pero hay miedo, hay temores, hay angustias, y viene el Espíritu Santo y hace su obra. ¿Qué nos puedes compartir con respecto a eso?
Así que todos nosotros fuimos llamados, tenemos la gran comisión, fuimos llamados a que a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y sea bautizado, será que será salvo. La palabra dice también que hagamos, prediquemos el evangelio y hagamos discípulos. Ahora, no todo el mundo va a ser apóstol, no todo el mundo va a ser profeta, no todo el mundo va a ser pastor, no todo el mundo va a ser evangelista, no todo el mundo va a ser maestro, pero hay 9 dones sobrenaturales que podemos ejercer el ministerio, podemos ejercer esos dones sin ser pastores. Pueden haber personas en la iglesia que tengan, hay un don que es el don de dar, es uno de los dones que lo menciona Romanos, el don de dar. Hay personas, ¿verdad?, que no tienen el deseo, que no tienen la carga y la vocación para ser ministros, pero tienen el don de dar, tienen los recursos económicos para ejercer el don de dar con liberalidad. Entonces, esa persona ejerce su don y ese es su ministerio. Ese es su ministerio, el don de dar, el don de servir, de contribuir financieramente. Eso es un don que lo dice la palabra en el libro de Romanos. Hay otros dones en la iglesia, dones de servir. Amén. La palabra dice, hay dones de administración, hay dones de servir. Mucha gente en la iglesia quizás no tenga el llamado a ser ministro, pero todos somos llamados a servir. Todos somos llamados a servir en el ministerio. Si no tienes algún don específico, el don de servir es el más simple y podemos servir en cualquier capacidad. En los comedores, podemos ser ujieres, podemos ser diáconos. Hay mucho que hacer en la obra del Señor. Así que tenemos los dones sobrenaturales, tenemos los dones de servicio en la iglesia, tenemos los dones del quíntuple ministerio. Hay 3 listas de dones en la iglesia que podemos ejercer cualquiera de ellos. Dice la palabra que Pablo dice que busquemos los dones del Espíritu, que deseemos los dones del Espíritu. Así que hay mucho que hacer en la iglesia. No todos serán ministros, pero sí todos podemos servir, sí todos podemos evangelizar, sí todos podemos cumplir la gran comisión, predicar el evangelio. El que creyere fuere bautizado y será salvo. Amén. Esa es nuestra gran comisión, que todos en la iglesia, no hay por qué tener miedo. Dios nos ha llamado a todos a reconciliar el hombre con Dios a través de Jesucristo. Todos fuimos llamados a la gran comisión. Todos fuimos llamados a la reconciliación, a reconciliar la humanidad, a reconciliar el hombre con Dios. Y en estos tiempos de pandemia y en los tiempos de post-pandemia, la iglesia de Cristo se está reinventando. La iglesia de Cristo se está reinventando. Muchas iglesias han comenzado, ¿verdad? Sus equipos ya tienen la tecnología, están alcanzando miles y miles de vidas para Cristo a través de los medios electrónicos, a través de los medios sociales. Así que en estos medios, en estos tiempos de pandemia, la iglesia se tiene que reinventar y poder llevar el evangelio, como lo que están haciendo ustedes en esta noche en su programa Vida con Pasión. Así que la iglesia está viendo que se está reinventando en estos tiempos de pandemia. Sabemos que la pandemia está corriendo por todo el mundo, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Debemos cuidarnos, pero también debemos seguir predicando el evangelio, y una forma de hacerlo es a través de los medios sociales, a través de los medios electrónicos, como lo estamos haciendo en esta noche, pastor. Amén. Apóstol, es muy importante lo que nos dices, porque sabemos
que hay muchas personas quizás que nos están viendo y dicen o no se sienten identificados con un llamado del ministerio quíntuple, o sea, de ninguno de los 5 ministerios. Pero es importante lo que nos acabas de decir porque nos aclaras y de alguna manera se pone una carga sobre el creyente. O sea, no solamente el pastor, el apóstol, el profeta, el maestro tienen una responsabilidad de llevar a Cristo, sino que toda la iglesia tiene una responsabilidad con su vida de predicar el evangelio, de ser influencia a la sociedad, de transformar a su familia, a su entorno y de poder impactar su generación y sus naciones. Y con todos estos medios que tenemos digitales y todas las cosas, todas las redes sociales que existen, creo que el llamado a todos los jóvenes que nos ven y a los no tan jóvenes es, todos estamos en la obligación de poder compartir a ese Dios, a ese Jesús que ha transformado nuestras vidas y no quedarnos egoístamente con eso para nosotros o para cada uno, sino poder llevar el evangelio a cada persona y poner una carga en el creyente en esta noche de que tanto tú como yo, si tú no sientes en este momento que tienes un llamado o que dentro de tu corazón hay ese deseo de ejercer alguno de los 5 ministerios, sí debe haber el deseo de llevar y compartir al Señor a los demás. O sea, no solamente es la responsabilidad de esos 5 ministerios, sino de toda la iglesia de poder impactar las generaciones que tenemos. El mismo libro de Efesios lo dice en Efesios 4 del 1 al 9. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Así es. El quíntuple ministerio capacita a los santos de la iglesia, a toda la iglesia, para que la iglesia haga la obra del ministerio. No es solamente el quíntuple ministerio. El quíntuple ministerio solamente está ahí para guiar a la iglesia, para establecer el reino de Dios, para capacitar, para edificar el cuerpo, pero son los santos de la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Todos nosotros, todos somos que tenemos esa carga de predicar el evangelio a toda criatura. O sea que no es solamente labor del quíntuple ministerio, es la labor de todos los santos, de todos, porque está el quíntuple ministerio para dirigir, ¿verdad? La iglesia, edificar, capacitar, pero los santos, el cuerpo de Cristo, es que son ellos también los que están preparados para la obra del ministerio, son los que también ejercen el ministerio, son los que van a las esquinas a predicar el evangelio, van al drogadicto y les predican el evangelio uno a uno. Algunos es a través de un círculo de oración o de una célula en la casa. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, porque se nos fue dado a todos nosotros la gran comisión, no solamente al apóstol, no solamente al profeta, no solamente al evangelista, no solamente al pastor, al maestro. Ellos están para capacitar, pero la obra del ministerio es realizada por el cuerpo de Cristo también. Amén, amén, tremendo. Apóstol, y antes de que, porque te quiero preguntar acerca del ministerio que tú desarrollas actualmente y pues desde hace bastantes años, para que nos compartas un poquito del ministerio Gain, pero antes de que oremos por las personas, que oremos por esos llamados de las personas, antes de que ores por nosotros, por favor, porque aquí somos como esos hijos espirituales que un día fuimos engendrados aquí en Colombia, que para nosotros ha sido tremendo haber contado contigo en ese momento. No lo estábamos buscando, la verdad fue algo impresionante de parte de, puedo yo decir,
con una mano que fueron como unos 5 pastores, sus esposas y demás, que identificaron en nosotros como pareja ese llamado. Así que yo no me voy de aquí, sino oran por mí hoy también y nos bendicen. Pero cuéntanos entonces un poquito de Gain, cuéntanos un poquito de en qué consiste esa labor que vienes desarrollando, ese ministerio que Dios te ha puesto también. Pues Gain es el ministerio apostólico que Dios me ha dado. Las siglas son GAIN y es Global Apostolic International Network. Son las siglas de la palabra Gain. Es la red apostólica Gain. Y es una red donde tengo hijos espirituales alrededor del mundo. Tengo en Colombia varias iglesias que mentoreo, pastores en Venezuela, en Chile. Tenemos un grupo de pastores que se está añadiendo de Nigeria, en África. Un pastor que se añadió a la red hace unas cuantas semanas. Él es el coordinador de mi red allá en Nigeria, en África. Y nuestra meta es mentorear unos 50 a 100 pastores en Nigeria y hacer una labor en la nación de Nigeria. Impresionante eso. Con ese grupo de pastores de Nigeria. También un pastor en India, una iglesia en Pakistán y una iglesia en Filipinas. Wow. Que estamos trabajando. Nuestra meta es mentorear 1,000 iglesias, 1,000 pastores en 5 años. Wow. Mentorear 1,000 pastores, 1,000 iglesias en 5 años. También mi ministerio es uno apostólico, profético y maestro. Yo soy apóstol, profeta, maestro y tengo una pasión por enseñar. Ahora mismo estoy enseñando, tengo una escuela de lo sobrenatural que estamos enseñando a unos pastores americanos de Carolina del Norte, de aquí de Atlanta y de Florida. Tengo varios pastores que estamos enseñándole nuestra escuela de lo sobrenatural. Así que es una pasión mía, es enseñar la palabra, desmenuzar la palabra, ir al original, a descubrir cuál fue la intención del escritor a escribir, ¿verdad?, las cartas. Ahí ven abajo mi correo electrónico, ven nuestro website, thagain.org, mi página de Facebook y mi email. Así que tenemos la escuela de lo sobrenatural que estamos enseñando a varios pastores americanos y también estamos enseñando a los pastores hispanos. Y nuestra meta es sencilla, es mentorear, ¿verdad?, los pastores a que crezcan sus iglesias y esos pastores que estén en relación unos con otros. Nuestra meta es que los ministerios que estén bajo Gain sean ministerios que estén en relación de paternidad, una relación de amistad, donde se puedan mentorear, donde sus iglesias puedan crecer, puedan ser capacitadas, ¿verdad? Y puedan crecer en sus ministerios. Nuestra meta es sencilla: 5 años, 1,000 iglesias por lo menos 4 continentes. Mentorear pastores. Así que ese es el ministerio apostólico que Dios me ha dado. Si usted quiere, puede ir a nuestra página www.thagain.org. Y estamos para servir, estamos a sus órdenes. Esto no es cuestión de apóstol, pastor, no, estamos aquí para relacionarnos unos con otros y juntos expandir el reino de Dios en esta tierra, cumplir nuestra gran comisión. Cristo, sobre todo, fue maestro. Él se sentaba en las colinas, en los campos, y le enseñaba a la multitud a través de parábolas. Su primer ministerio era enseñanza. Dios era un rabí, era un maestro que le encantaba enseñar a todo aquel que escuchaba sus enseñanzas en el sermón, ¿verdad? Las bienaventuranzas. Y cada vez que Cristo tenía una oportunidad, se sentaba y enseñaba. Ese es un ministerio de Gain. Es un ministerio de enseñanza, de mentoreo y de expansión
del ministerio apostólico y pastoral en el globo terráqueo. Y estamos a las órdenes para servir. Esto está tremendo, tremendo. Entonces ya saben, pueden entrar a thegame.org. Aquí está en pantalla nuevamente, thegame.org. O en Facebook consiguen al apóstol Ariel Robles. Ahí lo consiguen dice facebook.com/apóstol Ariel Robles. O si no, en el correo electrónico. Es interesantísimo porque siento que en Colombia, parte de Sudamérica necesita este empuje, necesita este ministerio que posiblemente ha sido muy sesgado, ha sido vituperado, claro, se ha visto de todo, pero yo sé que Dios está haciendo una obra y esto lo hemos visto identificado en el llamado, esto lo hemos visto identificado en las personas que estamos haciendo, que Dios nos levanta a ser esos embajadores del reino, a hacer esas llamas encendidas por la presencia de Dios, a hacer esas llamas encendidas para atraer a las familias, a las personas, a todas aquellas personas que están encendidos por la pasión, por la presencia de Dios, y que el derramamiento del Espíritu venga sobre cada uno de nosotros. Esto es real, esto es sobrenatural, lo acabamos de leer en la Escritura, es sobrenatural y es tremendo, es maravilloso. Pero bueno, muy bien. Antes de que el apóstol Ariel Robles ore por nosotros y que ore por aquellas personas, no sé si hay algunos saludos por aquí que podamos compartir en este instante. Vaya, salúdenos. Vamos a ver, salúdenos, sí. Por aquí hay saludos. Bueno, hay una pregunta de Javier. Dice: en este momento se me ha despertado un hambre espiritual y de conocimiento de Dios. Primero, el indagar por medio de diferentes medios. Temo a tanto conocimiento por tanta tergiversación de la doctrina. Claro. ¿Cómo lo manejo? Tremenda pregunta. Bueno, si deseas escudriñar las Escrituras, la mejor fuente para estudiar la palabra es la palabra. Amén. Mi consejo es, libros son buenos, pero importante que tengas tu palabra, que tengas las Escrituras, que tengas varias versiones de la Biblia. Importante para comparar las versiones, que tengas un diccionario Strong, el diccionario Strong, el diccionario Vine, que tengas un comentario, puede ser el comentario Matthew Henry, porque los comentarios ayudan a expandir el conocimiento. El diccionario Vine y el diccionario interlineal griego, hebreo, te ayuda a buscar, ¿verdad?, la intención del escritor, de lo que el escritor intencionaba escribir, y lo que realmente la definición en el original griego, en el original de la palabra. Así que si te mantienes escudriñando la palabra y tienes, ¿verdad?, las herramientas adicionales que te ayudan a expandir tu conocimiento, como el diccionario Vine, el diccionario Strong, otro diccionario bíblico, un comentario bíblico como el de Matthew Henry, todas esas son herramientas que nos ayudan, ¿verdad?, a entender la palabra y desmenuzar la palabra y poder explicarla bíblicamente. Hay libros que se han escrito, los libros son buenos, pero si deseas predicar y enseñar la palabra correctamente, lo mejor es tener varias versiones de la Biblia, tener tu diccionario bíblico, tu comentario bíblico, y entonces comenzar a escudriñar las Escrituras de lo que el autor realmente deseaba, cuál era la intención del autor y cuál es la definición en el original, en el lenguaje original, griego o hebreo. Así que Javier, te felicito, ¿verdad?, por esa pasión que se ha despertado en ti de escudriñar la palabra. Es lo mejor que puedas hacer. Si deseas enseñar la palabra, escudriña, ten tus varias versiones de la Biblia, diccionario bíblico, comentario bíblico, diccionario Vine y Strong. Todo eso son herramientas que te ayudan a expandir tu mente, abrir tu mente y ser un poquito más analítico de lo que realmente dice la palabra. Amén, amén.
Pues ahora sí creo que tenemos el honor, yo me tomé el atrevimiento, pero no, ya toca aprovechar aquí, toca como dice la escritura, hay que ser inoportuno, no, sino, ¿cómo es que dice? Cuando se acerca al Señor Jesús y les enseña de la oración, importunar, importunar es la palabra. Entonces, apóstol, vamos a importunarte para que puedas orar por nosotros y ahorita oramos entonces por las personas que nos acompañan a esta hora. Claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia para presentarte a los pastores Diego y Tatiana, Señor. Padre, gracias por el llamado, la carga, la vocación que hay en ellos, Padre. Yo en esta hora yo declaro, ¿verdad?, esa renovación de votos ministeriales. Yo te pido que tu unción sea derramada sobre ellos, que tu gloria sea derramada sobre ellos, que puedan ir de gloria en gloria, que puedan ir de poder en poder en su ministerio, Padre. Ayúdanos, Señor, Padre. Yo te pido que ellos puedan tirar la red y que puedan pescar, Señor, muchos peces, muchas almas, Señor, que sean pescadores de hombres, que sean pescadores de hombres. Yo declaro crecimiento en sus ministerios, Señor, aún en medio de esta pandemia, aún dentro del COVID, Señor. Amén. Yo declaro que su ministerio, Señor, online, virtual, crecerá, Señor. Declaro crecimiento sobre ellos y declaro, Señor, esa renovación de votos ministeriales sobre ellos y declaro que tu unción está sobre ellos, Señor. Nos ponemos de acuerdo y lo declaramos ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Aleluya. Muchas gracias. Eso no estaba previsto, pero es una bendición. Amén. Qué bendición. Oremos, apóstol, por las personas que nos escuchan o que nos van a ver después también y que sienten ese llamado para que Dios despierte, o a esos pastores y ministros que Dios también llame para este tiempo tan maravilloso que nos has compartido. Sí, sí, y si hay personas que nos están viendo que tienen peticiones, que quieran compartir sus peticiones ahora, ya mismo. Tenemos cuántos minutos, ahora mismo, comparta su petición. Amén. Compártanos la petición para poder orar por sus peticiones. Tenemos algunas peticiones, Diego. Pues todavía no, te cuento que han mandado muchas caritas, muchos emojis y muchas cosas. La gente estaba bien contenta ahí con el mensaje que nos has permitido esta noche. Amén. Pero ya, 30 segundos, manden sus peticiones, manden los nombres de las personas, de las familias. Oramos mientras tanto por el llamado de las personas y ya te cuento entonces si hay algún mensaje que podamos orar por ellos. Perfecto, perfecto. Hay una pregunta, apóstol, de Mónica Barreto López. Dice: siento que tengo varios llamados, pero no sé cuál es el camino o en cuál debo profundizar. Bueno, en Mónica, gracias por esa pregunta. ¿En cuál de ellos tienes el deseo? ¿En cuál de ellos tienes la vocación? ¿En cuál de ellos tienes la carga? ¿Has ejercido alguno de esos ministerios? ¿Los estás ejerciendo? ¿Cuál de ellos Dios te ha hablado más específicamente? Porque al principio cuando dice la palabra que en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando un profeta o alguien con el don profético nos profetiza una palabra, solamente nos comparte un pedacito del plan de Dios para nuestras vidas. Y mientras uno vaya caminando, ¿verdad?, en ese llamado, Dios va añadiendo más pedazos a ese rompecabezas, ¿verdad? Y vamos recibiendo más palabras proféticas y con el tiempo se va aclarando, ¿verdad?, cuál es el llamado que Dios quiere que realicemos. Voy a dar un ejemplo. Y a veces ciertos llamados son para ciertas temporadas y ciertas sazones. Por ejemplo, de 1996 al 2006, yo fui pastor de jóvenes, ¿verdad? Y pastor asociado de la iglesia allá en Puerto Rico. Y mi tiempo de ser pastor de jóvenes terminó a los 10 años. Así que hay un tiempo, ese fue un tiempo glorioso,
para mí, para mi ministerio, para mi crecimiento y para el crecimiento de muchos jóvenes que tuve el privilegio de pastorear. Amén. En aquel tiempo. Pero ese ministerio fue para aquel tiempo específico. Y Dios me fue llevando y evolucionando a otros ministerios. Del pastorado de jóvenes me evolucionó a pastorear mi propia congregación, Así luego es. otras congregaciones, plantar otras congregaciones y luego el ministerio apostólico. Así que los ministerios son para ciertas sazones y ciertos tiempos. Si estás, puede ser que Dios te haya llamado a pastorear niños, una congregación de niños. Puede que eso sea para un tiempo específico o puede ser que Dios realmente, ese es el llamado que Dios quiere en que tú camines, que pastorees niños. Otros, Dios los ha llamado para que pastoreen simplemente jóvenes y pastoreen jóvenes. Hay muchos pastores de jóvenes que ese es su llamado, pero hay personas que fueron pastores de jóvenes, Dios los transicionó a otros ministerios. Con esto digo que con el tiempo, mientras vayas caminando en el ministerio, Dios te va a ir mostrando y te va a ir dando más detalles mientras pase el tiempo del ministerio que Dios tiene. Y algunos ministerios son, como dije, son para ciertas etapas de tu vida, son para ciertos tiempos en tu vida. No sé si, espero que eso haya, ¿verdad? Contestado esa pregunta, Mónica. Muy bien, tenemos a Apóstol, entonces unas peticiones de oración y pues ahí lo dejo en tus manos, vamos a leerlas entonces. Bueno, Viviana Caro, hola Vivi, dice: oración por mi hermana Joana Milena Caro, que debe ir a trabajar a un hospital en medio del virus. Pido oración para que Dios la cubra. Y también declaro victoria en la salud de mi hija Luciana. Andrea Peralta nos dice que pide oración por la familia Argüello Peralta. Amén. Para que haya unión y reconciliación. Amén. Y también Viviana dice: oración muy especial para que llegue la sanidad al mundo, la cura y el manejo para encontrarnos con las personas que amamos y tenemos lejos. Amén. Y hay una petición que nos enviaron ahora en la tarde después de la transmisión, ahí está en el chat de la iglesia, Gina, pero no tengo el apellido. Ella pide para que haya claridad en su trabajo, para tomar sabias decisiones en el ámbito laboral. Sí. Y no, por ahora no hay más. Muy bien. Perfecto. Pues vamos a orar por estas 4 peticiones. Así que tenemos la petición de Viviana por hermana Joana, que trabaja en el hospital y por la salud de su hija. Tenemos a Andrea, ¿verdad? Por la familia Argüello, que haya unión y reconciliación. Así es. Tenemos Gina por claridad en su trabajo. Amén. Y había una tercera que mencionaba la cura y el manejo, sí, ¿verdad? Es la misma persona, Viviana Caro. Viviana, dice, ok. Oración por que llegue sanidad al mundo. Perfecto, perfecto. ¿Alguna más? Y oración por cada persona y familia que está conectada, dice. Mónica Andrea manda también un mensaje. Bueno, siguen llegando. Dice Mónica Andrea Barreto López: oración por José Torres, que está pasando por cáncer de estómago. Ok. Cáncer de estómago, ok. Perfecto. Y déjame decirle a Mónica, por José, Dios me sanó de cáncer en el esófago. Amén. Allá desde los 90, cuando pastoreaba allá en la iglesia en Puerto Rico. A mí me sanó Dios de cáncer en el esófago. Así que vamos a orar por que Dios sane a José Torres. ¿Okay? Pastor Apóstol, acaba de llegar otra. Dice Jimena Niño: oración por mi hermana Mercedes Niño. Su hogar se está separando y pedimos oración para restaurar su familia y a su esposo William Torres. Oración, Jimena. Ok, perfecto. Perfecto, tenemos 6 peticiones. Muy bien. ¿Alguna más antes que...? Creo que no, pero... Anímense y envíenos su petición de oración
tienen unos segundos. Hay un mensaje de, para no hacerlos. sé si Lisette Oliveiro. Esa es mi hija espiritual. Sí. Have your way, Hey. Holy Spirit. Amén, amén, amén. Esas son, apóstol, esas son. Qué bueno, vamos a orar, que tenemos unos cuantos minutos antes de salir Así de es. la... Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, para presentarte estas peticiones, Señor. Padre, te pido por Viviana, por la hermana Joana, Señor, que tiene que ir a trabajar en medio de esta pandemia, Señor, que tiene que trabajar, ir al hospital a trabajar, Señor, en medio de esta pandemia. Yo te pido que la cubras, Señor, que la cubras, Padre mío, que tu sangre cubra a la hermana de Viviana, a Joana, Padre. No permitas que ninguna enfermedad, que ningún COVID pueda, Señor, pueda allegarse a ella. Cúbrela, Señor, con tu salud, Señor. Mira, Padre, también pedimos por la salud de la hija de Viviana en estos momentos. Declaramos sanidad sobre ella en el nombre de Jesús, Señor. Tú dices en tu palabra que por tus llagas ya ella fue curada en el nombre, ya ella fue sanada en el nombre de Jesús, Padre. Mira, Andrea, por la familia Argüello, Señor, declaramos unión y reconciliación sobre la familia Argüello en esta hora, Padre mío. Padre, llega tu Espíritu Santo, envía tu Espíritu Santo a esta familia, Señor, y declaramos, Señor, unión y declaramos reconciliación en el nombre de Jesús. También, Señor, declaramos, Señor, que la vacuna sea, Señor, sea encontrada lo antes posible para la salud, Señor, de todas las naciones, para la salud, Padre mío, de todas las naciones. Padre, permite que esta cura, esta vacuna, Señor, llegue, Señor, y en adición a la vacuna declaramos tu sanidad, porque tú, Señor, eres Jehová Rafa, Jehová el que sana. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Padre, Mónica pide por José Torres, Señor, que tiene cáncer en el estómago, Padre. Señor, tú me sanaste de cáncer en el esófago hace muchos años atrás, y yo me paro en esa palabra y yo me paro en esa autoridad, Señor, en el nombre de Jesús, para declarar sanidad sobre José Torres, Señor. Cancelamos y declaramos inoperante todo cáncer del estómago ahora mismo en el nombre de Jesús, y lo declaramos sano. Declaramos que su cuerpo, que su estómago se alinea a la palabra en el poder de Jesús, en el poder de su nombre, Señor. Lo declaramos, Señor, y en esta hora también oramos por Jimena, por mi hermana, Señor, por el hogar, por restauración. Pon tu mano sobre esta familia. Pon tu mano, Señor. Declaramos restauración por la familia de Jimena ahora mismo, y todos aquellos que están todavía, Señor, poniendo sus oraciones y sus peticiones delante de ti. Señor, toma y escucha cada una de sus peticiones. Declaramos sanidad, declaramos salud, declaramos prosperidad, declaramos, Señor, restauración familiar, declaramos unión familiar, Padre, y sanidad sobre los cuerpos ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Nos ponemos de acuerdo, Señor, en esta hora, en tu nombre poderoso. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Qué bendición, qué bendición. Declaramos que en el nombre de Jesús hay sanidad para cada persona. Dios responde la oración que hoy se levanta por medio de un ministerio apostólico, por medio del ministerio pastoral, profético, y declaramos en el nombre de Jesús que la sobrenaturalidad de Dios está con cada familia, está con cada persona que en el nombre de Jesús hoy está conectada con nosotros. Así que pues, qué privilegio este tiempo, qué honor, qué bendición, de verdad que muchas gracias, apóstol, por compartir con nosotros en este tiempo. Quedamos tocados, quisiéramos
repetir todo esto y seguir aprendiendo, porque es maravilloso todo lo que has mencionado hoy. El que se lo perdió tiene que darle rewind a todo esto para que vea los puntos interesantes que menciona el apóstol Ariel Robles acerca de el llamado, para identificar ese llamado. Así que también te bendecimos el ministerio de Gain. Amén. Para que Dios abra puertas de bendición, cielos abiertos, para que se levanten ministros juntamente contigo, que sean capaces de ser esa llama encendida de la presencia de Dios. Amén. Y acá cuentas con nosotros desde Colombia, te mandamos un fuerte abrazo. Es un honor para nosotros que estés aquí con nosotros y que hayas incluso bendecido nuestras vidas, el ministerio, después de una década de haber sido ungidos como pastores, que no lo teníamos previsto para hoy, pero ha sido maravilloso, maravilloso. Amén. Gracias por este rato de compartir, ¿verdad?, la palabra y de impartir oración y sanidad en el nombre de Jesús. De verdad que los amo mucho y declaro, ¿verdad?, que su ministerio crece y crece y sigue creciendo aún en medio de esta terrible pandemia, pero sabemos que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, se está reinventando durante estos tiempos, y lo que sigue después de la pandemia es un avivamiento tremendo en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en África, en todo el mundo. Así es. Apóstol, nada más que cariño, agradecerte por tu tiempo, por compartir con nosotros esta hermosa enseñanza, porque hemos aprendido mucho y creo que ha habido mucha claridad para las personas que se conectaron con nosotros. A todos los que se conectaron, gracias por aceptar la invitación. A nuestros hijos espirituales les amamos, les bendecimos. Y les queremos extender la invitación para nuestra noche de parejas el día de martes. Va a ser noche de chicas, va a ser el tiempo de mujeres, un tiempo... Yo voy a estar detrás de cámaras, ¿cierto? No me acordaba, me dejaron por fuera. Va a ser nuestra noche especial donde vamos a crecer, vamos a aprender mucho y vamos a dejar que el Espíritu Santo obre en nosotras y saque lo mejor de estas mujeres relevantes para la sociedad. Así es. Así que las espero el día martes y gracias a ti, gracias a tu esposa por prestarnos este tiempo y compartir con nosotros desde tu casa a nuestra casa. Así que amén. Muchísimas gracias, de verdad que al verte recordamos todos estos 10 años de camino donde el Señor nos ha traído hasta acá. Han sido tiempos de aprendizaje, de volver a levantarnos, de caer y volver a empezar, y ha sido hermoso y sí. Que este año, que es nuestra década de ministerio, también es nuestra década de matrimonio. De matrimonio. Gloria a Dios, tremendo. Es nuestra década de matrimonio y nuestra década de ministerio, así que agradecemos mucho porque nos trae Dios el recuerdo de todo este tiempo, de este llamado, y con el mismo fervor estamos en la disposición de servirle al Señor, así que ese fervor y ese deseo no ha decaído. Entonces te lo agradecemos de corazón, te amamos demasiado, eres una persona muy importante para nosotros y para nuestra vida, así que te bendecimos tu ministerio y todas las metas y deseos que el Señor ha puesto en tu corazón. Declaramos que serán miles y miles de pastores que estarán prestos a escucharte y formarse contigo y generar esta unidad ministerial, es hacer iglesia, que realmente es eso, que todas las partes de la iglesia podamos ser vivas y eficaces. Así que te agradezco de corazón este Amén. Tiempo que has dispuesto para compartir con nosotros. Amén, mis hijos, Dios me les bendiga, y fue un placer compartir estas 2 horas con ustedes, y esperemos que se repita. Exacto. Muy bien, bendiciones para todos, les mandamos un fuerte abrazo, esperamos verlos muy pronto, y desde ya gracias por estar conectados con nosotros, y nosotros 3 tenemos aquí el privilegio de sacarnos una foto pa'l Face. Sonríe, apóstol. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré,
te adoraré y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas.